se iba a hacer las viviendas en la Rubita, digamos, en la zona de la Rubita. Y las viviendas no se hicieron en la Rubita, se hicieron en Campo de Tiro. O sea que nosotros primero fuimos, se hizo a ver, ¿cómo te explico? El cercado. Se hizo el cercado, todo, que se iban a hacer las viviendas en la Rubita. Y como entre ellos se pelearon los movimientos, se dividieron, entonces lo echaron a Merenciano, Quintín Gómez, y en ese entonces estaba Tito López, que era del movimiento 17 de octubre, 17 de julio. Y bueno, y de ahí desmontamos todo en la Rubita y fuimos a tomar Campo de Tiro. Nosotros tomamos Campo de Tiro. Y después de tomar Campo de Tiro, se hizo la primera casa prototipo de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Se hizo acá por la Marconi. Edinson fue la primera casa de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que era la muestra, que es cómo se iban a hacer las viviendas en Campo de Tiro. Bueno, y ahí nosotros entramos a trabajar en el obrador de Campo de Tiro. Ocurrió después porque nosotros empezamos ahí, bajamos, se tomó Campo de Tiro, se hizo para hacer las viviendas, y ahí nos tomaron a la gente que iban a trabajar en la fundación. Y en el transcurso del tiempo que pasó, más o menos, eso fue en el 2010 ya. Nosotros habíamos trabajado casi un año o 6 meses más o menos ahí. Nosotros comenzábamos a trabajar, lo primero era hacer el alambrado, marcar los terrenos para donde se iban a hacer las viviendas. En los primeros momentos, o sea, no había tanta ¿cómo? Marchaba bien un tiempo hasta que se llegó el problema de que Merenciano y Marcela empezaron a tomar el mando. Y los primeros hacía cuando realmente nosotros empezábamos a trabajar en las obras, era hacer reuniones. Y ahí ya cuando ya empezamos a hacer las viviendas, entrábamos a las 6 de la mañana, salíamos a las 6 de la tarde, pero a las 6 de la tarde nos cambiaba el portón, porque teníamos que cuidar Campo de Tiro. Para que la otra gente no se meta, teníamos que hacer el recorrido de 40 hectáreas. O sea que prácticamente yo llegaba a mi casa a las 12 de la noche. O sea, yo no veía a mi hija. Mi hija tenía 9 años y prácticamente quedaba sola todo el día. Y también cuando él nos obligaba a nosotros hacer los aportes, por ejemplo, y aporte era de nuestro sueldo para los compañeros que no tenían, o sea, los compañeros que todavía no cobraban, que no entraban en la obra a trabajar, y entonces teníamos que hacer también el aporte a él, teníamos que hacer el aporte para el piquete, para ir a piquetear teníamos que pagar una persona, porque yo trabajaba en la obra, entonces yo no podía ir al piquete, tenía que pagar para que vaya Alguien nos va a representar. En la denuncia que dice 100 pesos era 100 pesos, pero en ese entonces ganábamos 700, 700, 500. 700 y 700 era por quincena, o sea que 1.400, 1.200 pesos se ganaba por mes en ese entonces. Ahí participó Leiva en ese entonces, él también fue denunciado por el tema de las tarjetas alimentarias. En ese entonces, Aldo Leiva, que ahora es senador, hoy es senador nacional y que era intendente de San Martín. Antes de que él esté en desarrollo social, estaba en personería jurídica, que fue él quien habilitó la fundación. Le digo porque yo estaba en parte del proceso de habilitar la fundación Andrés Saúl Acuña. Después fue ministro de Desarrollo Social y ahí, o sea, más beneficio era para el movimiento de Merenciano, y por eso Quintín tenía la posibilidad de llevar todos esos alimentos que llevaba el obrador, salía todo de desarrollo. En un principio la fundación con nosotros sí se portaba bien, porque la fundación cuando bajó
todos los beneficios nosotros teníamos, desde cocinera, teníamos toda la ropa porque todo fabricaba la fundación. Hola, nena, ¿cómo estás? Se traía todo lo... era en sí la fundación tenía todos los beneficios que podía tener un obrero. Eso nos duró a nosotros, creo que una semana, comimos con cocinera, con la comida, con las mesas, con todo. La siguiente semana comíamos en el piso y teníamos que llevar la comida. ¿Por qué? Porque Merenciano dijo que nosotros los obreros teníamos que llevar la comida y que se terminaba todo el servicio de que no teníamos que tener, que los obreros teníamos que llevar la comida y comíamos en el piso. Cuando la fundación bajó todo lo que era la parte de la cocina, teníamos cocinera, era hermosa la fundación, pero con el tiempo se fueron adueñando ellos los dos, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Y Quintín Gómez, porque Quintín también siempre estuvo, Quintín Gómez ahí. Quintín Gómez tenía su parte de su gente y Emerenciano tenía su otra parte. Y los dos hacían las viviendas. Y a nosotros, por ejemplo, la fundación nos prometía las viviendas, que cada obrero iba a tener su vivienda. El primero eran los obreros que íbamos a tener las viviendas. Y nunca nos dieron las viviendas a nosotros. Y Emerenciano también cobraba un sueldo de la fundación como obrero, porque él no sabe, él era un obrero más, no sabía, él ponía como que él era maestro mayor de obra y él no sabía hacer lo que era un pozo. Siempre fue un haragán, siempre fue. Y el maltrato psicológico que los compañeros teníamos era constante a las compañeras y a los compañeros. Marcela, por ejemplo, la fundación nos mandaba la ropa de las mujeres, que eran las camisas más cortas, los pantalones un poco más ajustados, y ella nos torturaba, ¿viste? Había una compañera que era la que hacía la que sabía colocar los paneles y la que sabía hacer el suelo, porque ella fue la que vino a hacer el programa, la capacitación en la casa de donde ahora es la fundación, ¿cómo que se llama la fundación? Andrés Saúl Acuña. Ese lugar también fue tomado, esos terrenos también tomó Merenciano, donde ahora es la fundación. Y esa chica era la única que sabía hacer toda la parte del suelo, todo lo que era paneles, porque todo se trabajaba con paneles, no era con ladrillo, esas cosas. Entonces yo me accidenté trabajando, yo me quedé discapacitada. Yo tuve 2 accidentes trabajando ahí. Yo cuando mi madre le amputaban las piernas en Sáiz Peña, yo me tuve que ir a Sáiz Peña y yo estaba accidentada, yo no tenía el alta para ir a trabajar y me tuve que ir así accidentada a verle a mi madre porque le amputaban las piernas en Sáiz Peña. Cuando yo volví de Sáiz Peña, ellos me dijeron que si no tenía el alta o no tenía el alta, yo tenía que ir a trabajar en la obra. Y ahí tuve el segundo accidente carreando las mallas, que eran más de 10 metros las mallas, porque se trabajaba con mallas. Y ahí me quedé discapacitada para toda mi vida. Hoy yo no puedo trabajar, donde yo quiero trabajar tengo que firmar un papel con el cual yo me encuentro así discapacitada. Hernia de disco. Y por el esfuerzo, yo me accidenté cavando los pozos para hacer el desagüe de las calles. A ella era la tortura continuamente, a la chica esa le llevaban en el medio de toda la gente y Marcela le decía, así no tenés que venir vestida porque vos mostrar, ya sabe qué, y como mostrar así como vos te vestís, o sea, psicológicamente decía que como que la gente que se vestía así, la chica que se vestía así era que le provocaba al marido, porque Marcela le cuidaba al degenerado, porque ese era un degenerado. Él es el que iba a mirar, Merenciano era el que se iba a mirar a la chica cuando cavaba los pozos adentro, porque nosotros cavábamos los pozos porque ahí no tenía cloaca. La fundación nos daba la ropa, las camisas más cortas para las mujeres, más chicas, es más chica, no va a ser una camisa de un hombre para una chica, ¿viste? Y los pantalones nos daban más ajustados y el cuerpo que tiene una mujer no tiene un cuerpo de un hombre. Ella siempre fue la que le enseñaba a Merenciano, porque yo creo que hoy le escribía la carta a Merenciano y Merenciano el otro día nos torturaba a los obreros en la salida, era la salida de reunión,
a la noche cuando nos íbamos a ir a la casa, reunión y tortura, nos trataba de prostitutas, prostitutos a todos los obreros. Porque él lo que quería era que uno trabaje para él, para ellos los dos. Y yo escucho que cuando dicen, y escuché en los medios nacionales, que Merenciano se hizo, dice, en el año 90 porque era un piquetero, porque no, Merenciano Sena se hizo con todas las cosas que se quedó de la fundación. Ahí se quedó con más de 18 casas de la fundación que no se hicieron, y más todo, cuando venía, por ejemplo, nosotros hoy teníamos que trabajar y al otro día desviaba todos los camiones que venían cargados de cemento de la fundación, con materiales. Nosotros habíamos denunciado y nosotros mostramos dónde estaban los galpones con todos los paneles, con todas las cosas que ellos hacían desviar cuando venía. Y al otro día nosotros no teníamos materiales para seguir construyendo las casas. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Como gobernador en esa época? Jorge Milton Capitanich. Siempre estuvo... la idea era salir a presionar, movilizarnos para salir a presionar pidiendo los materiales que ellos mismos habían desviado. O sea, la idea era movilizar, mostrar el poder, mostrarle al poder que nosotros podíamos, que por eso nos consideraba prostitutos, porque éramos flojos, porque necesitábamos poner todo nuestro esfuerzo. Lo mismo que dijo ahora en el audio que estuve escuchando, el audio que subieron. Bueno, de esa forma, pero ahora él lo dice más como suave, en un tono más tranquilo. Pero eso no es Emerenciano. Emerenciano te grita, te insulta y te ordena. ¿Escucharon bien lo que dijo? ¿Es por las buenas o por las malas? Y con nosotros era por las malas porque él estaba ahí continuamente y tenía su grupo de personas, digamos, que si nosotros nos resistíamos, te apretaban, digamos, para que vos continúes trabajando. Y así, por eso les decía, o sea, una cosa es mi vivencia, otra es la de ella, que vivió más la parte, digamos, de estar dentro de la obra, y ahí no importaba si eras hombre o mujer, trabajabas de la misma manera, agarrabas la pala, trabajabas con el cemento, porque ahí aprendíamos. Encima teníamos que agradecerle que aprendíamos un oficio. Ella se lava de su marido, de Merenciano. Ella se lava de Merenciano, porque Merenciano era el que iba a mirar a las mujeres, porque Merenciano cobraba un sueldo, él no trabajaba, pero sí cobraba un sueldo de la fundación, y él continuamente del maltrato psicológico hacia las personas, era continuamente. Nosotros era marginados. No solo eso, sábado y domingo teníamos que vender pollo, hacer otras actividades económicas para el movimiento, para pagar la cuota del movimiento. O sea que nosotros no teníamos ni fines de semana, ni lunes, ni martes, no existíamos en mi casa. Así como él estuvo pidiendo desde la comisaría a los compañeros que junten plata para la comida, bueno, así era todos los días, nos pedía plata a nosotros, así no de esa misma manera. De nuestro bolsillo para la comida diaria. Cuando supuestamente la fundación dejó de enviar plata, según ellos, éramos nosotros los obreros que todos los días poníamos plata de nuestro bolsillo para que se comprara la comida, lo que íbamos a comer ese día. Y obviamente había compañeros que no tenían. Y bueno, y esa es la parte que vivimos con él. Y la pregunta que le hiciste, bueno, esta chica que te estaba relatando ella, es la chica que ligó la bofetada, porque, claro, ella estaba agachada haciendo el pozo, y cuando Merenciano estaba ahí, que estaban otros compañeros, ella sintió como una provocación, que a la chica se le bajara un poquito el pantalón porque estaba agachada, y discutió delante de los compañeros y le dio una bofetada cuando esta chica le contestó. Entonces, eso era el relato que le había hecho. Yo la había visto una vez golpear a alguien, y ella hoy me hizo recordar quién había sido. Como ella estaba en ese sector, fue la que vio
la que vio bien lo que había pasado y por qué la golpeó. Y bueno, en el trayecto de un tiempo, o sea, que habíamos trabajado, se arma el problema con Choclender, cuando realmente se armó el problema de Choclender. Nosotros todavía estábamos en la obra y a Choclender no le dejaban entrar. Sergio Choclender vino de Buenos Aires y recuerdo que le hicieron sacar el pantalón a Sergio Choclender. Se dejó el pantalón. Para mostrar que él no tenía arma, porque como ellos se tirotearon, porque se habían tiroteado a la noche con camioneta y no sé qué cosa pasó ahí, resulta que Choclende bajó de un remis, tomó un remis del casino y se fue hasta el campo de tiro. Y entonces salieron, porque siempre tienen sus gatos, sus matones, su todo. Nosotros siempre teníamos perseguido la misma gente de ellos, que nos controlaban a nosotros. Nos perseguíamos, si trabajábamos, no trabajábamos, era la tortura continuamente. O sea, hasta para comer teníamos controlado qué comíamos, qué hablábamos. Y en ese entonces escribieron un número de teléfono en el portón, cuando se iba a podrir todo con la fundación. Pusieron un número, entonces cada obrero que mandaba el reclamo a la fundación era un número de ellos, entonces sabía si Marcela mandó, si Juliana mandó, entonces me echaban. No servía, yo no le servía, porque no podía mandar información a la fundación de lo que estaba pasando adentro, de lo que estaba pasando ahí adentro. Entonces llegó Choclender un día y llegó cuando se pelearon todos, le dejaron pasar y entraron a discutir, ¿viste? Choclender le dijo que él no tenía miedo, que no tenía arma y que él iba a entrar en la obra a hablar con la gente y que estén todos presentes los obreros. Y de repente empezaron a cruzar palabra viene, palabra va. Salta Marcela arriba de la mesa y entra a gritar que no quería que hablara Choclender delante de los obreros. Entonces Choclender le dijo, ¿qué hizo con los 12 millones que le dio para el relleno de la Rubita? ¿Y por qué viniste a hacer acá en campo de tiro las viviendas? Yo te di la plata para que vos rellene la Rubita y haga en la Rubita las viviendas. Entonces Marcela gritaba y zapateaba arriba de la mesa y le decía, acá delante de los obreros no vamos a hablar nada. Entonces Choclender le dijo, no, acá delante de los obreros me vas a decir qué hicieron porque al vecino decía a nosotros los obreros, yo le di a Merenciano 12 millones para el relleno de la Rubita. Y ella le decía, acá no vamos a hablar, vamos al casino. No, ¿qué casino? Al casino no vamos a ir a hablar, le decía yo, acá, porque acá son adelante de los obreros, ellos son mis testigos, porque yo entré desarmado y entré a hablar con ustedes de frente. Yo no tengo arma y no te tengo miedo a vos, Marcela. Y ella zapateaba y gritaba, porque la que manda, la que hace todo era Marcela. El otro es un títere que le hablaba toda la noche para enseñarle una carta y al otro día el tonto ese de Merenciano nos torturaba a los obreros porque parece loro, repetía lo que le enseñaba a Marcela. Siempre fue manejado por Marcela. Y te digo más, Merenciano habla de los hijos. ¿Sabés lo que nosotros hacíamos por los hijos de Merenciano? Porque Merenciano tiene un hijo con Marcela que creó el monstruo ese que creó, porque él critica a los hijos de los obreros, pero creó un monstruo. Un monstruo es el hijo de él. Y los tres son asesinos, porque los tres son una basura. Y te digo más, venían los hijos de Merenciano a vendernos la torta parrilla. Nosotros le comprábamos torta parrilla de los hijos de Merenciano que venían descalzos. Y vos crees que él le daba de comer, porque ahí la fundación nos mandaba la comida, teníamos todo. Y sin embargo, duró una semana y después nosotros comíamos en el piso. ¿Sabe por qué yo digo todas estas cosas? Porque hay que decir las cosas. Yo ya no le tengo más miedo porque pasaron 14 años y yo me quedé discapacitada por culpa de ellos. Una consulta con respecto a cómo era Merenciano con las mujeres. Él era acosador, era un hombre que las buscaba, las perseguía, quería abusar de su poder para conquistarla o para tener algún vínculo sexual. Y yo creo era controlada por su mujer, pero cuando él tenía la oportunidad, él sí hacía. Y sin embargo, cuando aparecía Marcela, se desaparecía. ¿Y sabe qué más también nos hizo de Merenciano a nosotros los obreros?
porque él tiene sangre, se hace el pobrecito, pero él tiene sangre de pato, porque nos mandó a todos los obreros a sepultar el padre. O sea, ese día tuvimos que salir de la obra, ir al velorio, sepultar al padre, y él se quedó en el portón de campo de tiro, esperando que todos los obreros no se escapen de ir a sepultar al padre y que todos volvamos a trabajar. Y él sentado tomando mate. Así que imagínate la sangre de pato que tiene. Y si hoy pasó eso, caso con Cecilia, yo no tengo, pero no me queda ni la menor idea que fueron los tres. Y si el día que Emerenciano llega a salir, yo estoy seguro que el pueblo chaqueño la va a tener las 24 horas, Capitaní va a tener en casa de gobierno, porque él no va, si la justicia le llega a soltar a Emerenciano no va a vivir en su casa porque la gente le va a prender fuego donde le encuentre a Emerenciano. Y de chiquito los vimos nosotros llevarle al chico ese, pero creo que fue toda frustración. Y creo que todo se paga en esta vida, porque Emerenciano abandonó todos sus hijos en el primer matrimonio. Si los hijos tenían 8 o 9 años cuando me iban a vendernos la torta parrilla, y él estaba en la obra, y él los corría a su hijo, y creó el monstruo este. O sea, se dedicaron a creer que criaron un hijo perfecto, pero creó un monstruo. Nosotros tuvimos reuniones con Capitaní. Nosotros después de eso fuimos echados todos de la obra. Somos 47 obreros que les denunciamos a la fundación y a Emerenciano, porque bueno, ellos nos echaron. Y Capitaní, sí, tuvimos muchas reuniones con Capitaní. A nosotros nos trataba de pandilleros. Nosotros nos habíamos encadenado, pedíamos, porque yo, por ejemplo, yo le dije a Capitaní, yo necesito que me devuelva mi puesto de trabajo, señor gobernador, porque usted tiene 2 hijas, y si usted sí tiene, le digo, su hija sí, cuando va a la casa tiene un plato de comida, pero mi hija no. Y yo le estoy pidiendo que usted me devuelva mi puesto de trabajo. Él nos hizo un papel de mano escrita que habíamos discutido, y él dijo que nosotros no le creíamos su palabra. Entonces casó un papel y escribió, y después nos tiró el papel en la mesa, ¿viste? Que todavía tenemos el papel. Él lo cumplió. Yo me quedé con el problema de discapacidad, muchos compañeros sin trabajo, no nos dieron la vivienda, porque Capitaní también nos dijo que nos iba a dar las viviendas, ni un compañero recibimos las viviendas. Está escrito en ese papel que tengo, ¿eh? Ahí dice que se compromete él a darnos las viviendas. Nos aseguraba la continuidad laboral y las viviendas para cada compañero. Sí. Y evidentemente fue lo que le dije, no me sirvió ni para limpiarme el orto. Pero ahí tengo el papel, el autógrafo del Coqui. Yo recuerdo cuando estuvimos recién, tomamos campo de tiro, porque no es como dice la gente que ese campo era de Emerenciano. Ese campo era era campo de tiro y era del Estado. Y nosotros fuimos a tomar ese campo. Después el Estado le dio a ellos. Y Emerenciano, como dicen, Emerenciano se hizo en los 90, mentira. Emerenciano y Tito López y Quintín Gómez se hicieron con las cosas de la fundación. Ahí creció Emerenciano, ahí se hicieron ellos, con cosas de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, porque ellos no eran nadie. Se quedaron con todas las cosas de la fundación, porque el Estado le dio todo a ellos, y a nosotros que le denunciamos, que necesitamos, a nosotros nos dio la espalda, siempre nos dio la espalda el gobernador, y le creyeron a ellos. ¿Y sabe por qué tampoco nosotros nunca, las veces que habíamos denunciado y que nos habíamos juntado, nosotros no teníamos los medios? Porque el medio que teníamos acá era Julio Guasman, y solamente le daba prensa a ellos. A nosotros nos daba la espalda. Julio a ellos le hacía un cartel, eran los mejores, ellos construían, era el pobrecito de Emerenciano, pobrecita la Marcela. Nosotros éramos los que no queríamos trabajar, los que queríamos fundir a Emerenciano, eso decía Julio. A nosotros siempre nos dio la espalda a los obreros. ¿Sabés quién nos daba a nosotros siempre prensa, o a veces cuando íbamos a pedir? Era el Diario Norte.
el único que nos daba prensa a nosotros, pero después no teníamos medio, por eso nosotros nuestra voz no era conocida, pero ahora que realmente los medios nacionales, y hoy en día, ¿sabe por qué se va a hacer justicia por Cecilia? Porque mientras que estén como ustedes que nos vinieron a hacer una entrevista, y como vienen los medios nacionales, se va a hacer justicia. Si no, acá se tapa todo. Como nos hicieron en la causa nosotros, nos tiraron abajo, prefirieron a ellos, creerle a ellos. Y hoy le digo al señor gobernador, usted tuvo la oportunidad en 14 años, señor gobernador, de soltar a estos lacras, delincuentes, y usted cae hoy con todo lo que usted hizo. Yo sé que usted hizo mucho por el Chaco, pero hoy usted cae como gobernador por seguir apoyando a toda esa gentuza que le mantenió todos estos 14 años. No nos sorprende porque ellos se manejaron siempre así. Ellos se manejaron siempre haciendo todas esas cosas. Y más, ellos siempre agarran toda la gente que sale de la cárcel. Ellos tienen todos los carceleros. Pero ¿sabe cuánto tiempo le dura a ellos? 3 meses. Cuando lo terminan de usar a la gente que sale de la cárcel porque no le dan trabajo a ellos, 3 meses, pero para su bolsillo. Después cuando no les sirve esa persona, lo largan a la calle. Eso hace Merenciano y Marcela. Hicieron siempre tuvieron esa gente. ¿Y usted escuchó de...? Y hay gente que realmente esos compañeros que trajeron de... Creo que era San Bernardo. San Bernardo. Cuando nosotros estábamos todavía en campo de tiro, trajeron un movimiento que era de San Bernardo y trajeron una familia, y hasta hoy en día nosotros no sabemos qué pasó con esa familia, dónde fueron a parar, porque nadie sabe qué pasó con esa familia. Y lo tenían en el campo allá en un ranchito y no nos dejaban que nosotros nos acerquemos a darle a ellos. No sé qué pasó entre ellos, pelearon, pero la cuestión de que nos dejaban que la alimentemos a una familia que habían traído del interior. ¿Cómo estaba integrada esa familia? ¿Se recuerda? Yo le recuerdo de mujer y me acuerdo de uno de los chiquitos, no sé si eran 2, no sé, pero era un bebé. Sí, y creo que eran dos varones, la señora y 2 chicos que lo tenían en un ranchito ahí, que nosotros lo habíamos hecho el ranchito porque como todavía estábamos haciendo las viviendas, entonces mientras hacíamos las viviendas lo ayudábamos. Sí, entonces estaban abandonados en un frío de lluvia y ellos no nos dejaban acercar, pero como nosotros a la noche hacíamos el recorrido, entonces llevábamos cosas a nosotros y le acercábamos a esa persona que tenían ellos ahí. ¿Qué pasó con esa familia? Nunca lo sabimos porque nosotros nos fuimos de ahí, eso ya pasó bastante tiempo, pero esa familia desapareció. Rumores hay, pero de que ellos actúan de esa manera y son de esa manera de los aprietes y de las cosas. Y si usted se imagina que ahora de la comisaría, el Merenciano sigue manejando como si fuera, entonces yo digo, si él todavía no está procesado, si está en una comisaría, ¿cómo puede salir todos los audios de ahí? Con las escuchas telefónicas que hay. Entonces yo creo que tendría que ser removido toda la comisaría. Ahí tendría que caer el comisario, el que la atiende de Merenciano, el que le lleva el pañal, el que le lleva no sé qué cosa, porque ahora la señora pide mesita para depilarse, quiere no sé qué cosa, no sé qué privilegio. Entonces, ¿quién está apoyando a ellos? ¿Qué poder? ¿Qué mensaje está dando? El Merenciano le está dando un mensaje al gobernador, no le está dando mensaje a su gente, le está dando el mensaje a Capitanich. ¿Sabe por qué? Le dice que si el lunes o martes él no sale, algo va a hablar el Merenciano dentro de la celda y que va a salir a la luz, pero para ir en contra de Capitanich, no para su movimiento. Claro, con total impunidad dice, rompan todo, rompan los autos, que nadie pase. A ver, él no es el dueño del barrio. Dice, nos quieren quitar identidad. Cada persona tiene su propia identidad. El que les está robando la identidad es él. O sea, lo que él continúa haciendo es eso, apropiarse. Él sigue privando a esa gente de los beneficios que
por ley les corresponden. Él se apropió de la vida de ellos, es lo que les dije de un principio. Cualquiera que se una a un movimiento como el de Merenciano Sena, deja de tener vida propia y tenés que comenzar a hacer lo que ellos te dicen que hagas, por las buenas o por las malas. Así era con nosotros. Pero como él estaba ahí, siempre era por las malas. Y hoy la gente, y si sale, y va a salir porque tiene miedo, no porque está convencida. Estamos totalmente indefensos. ¿Quién nos cuida si este tipo sale a decir semejante barbaridad? ¿Quién nos cuida de personas como él? Y las edades de esos chicos eran los hermanos y familiares. La gente tiene miedo, está asustada, porque, a ver, si yo salgo a hablar, ¿qué seguridad tengo de que no van a tomar represalias en contra mía? Si yo vivo en el barrio y no salgo, tienen la orden los demás de sacarla a esa gente del barrio porque no son merecedores, porque el que no está a favor de él está en contra de él. Clarito lo dice el audio.